Buenas noches para todos. Buenas noches, Amparito. Bien, amado Padre, Dios de toda consolación, Padre de las edades, amado Señor, queremos en esta noche saludarte, decirte con todo nuestro corazón que te amamos, que te agradecemos, Padre, que tú te hiciste carne para morar dentro nuestro, para hoy tener este privilegio tan grande de ser llamados tus hijos, aquellos hijos que amaste tanto que te entregaste en rescate nuestro. Y hoy tenemos la maravillosa oportunidad de tener una nueva naturaleza, una naturaleza que vivimos cada día por la fe. Lo hacemos en ese Cristo precioso que colocaste dentro nuestro, un Cristo que es absolutamente perfecto, que es a través de Él que nosotros podemos ser olor grato para ti. Gracias porque durante todas las edades has sido un Padre maravilloso, siempre con ese deseo que acerca de que el hombre siempre se arrepienta y vuelva hacia ti. Nosotros en esta administración queremos darte gracias, amado Padre, porque nos has exaltado, nos has llevado a ese lugar donde absolutamente nada puede corromperse, estar sentados con el Señor Jesucristo en los lugares celestiales y cada día tener la oportunidad de estar fundidos en Cristo, de disfrutar de estos privilegios preciosos, de disfrutar esas riquezas que aún no podemos entender, pero que sabemos que vienen en ese combo para nosotros. Gracias, amado Padre, por esta iglesia invisible que está alrededor del mundo, por aquellos hombres y mujeres que deseamos conocerte y poder vivir cada día contigo, amado Dios. Por las necesidades también, Padre, que haya en cada una de las familias de tus hijos. Te pido que tú puedas cubrirlas, también por aquellas personas que de alguna forma están sufriendo alguna necesidad, tú también puedas bendecirlos y sobre todo ayudarnos a entender que en ese Cristo es que tenemos una vida abundante. Gracias por esta noche, por la enseñanza que vamos a tener y porque podamos fundirnos en ese Cristo y poder llevar estas experiencias, esto que escuchamos de tu palabra, hacerlo carne, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Amparito, por esa oración. Sandra, ¿tú la enlazaste a mi mamá por WhatsApp? Llámela por WhatsApp y ella escucha la enseñanza. Sarita, no puedo porque apenas tengo el celular, el computador lo tengo en mantenimiento, entonces si la llamo por WhatsApp, Espérate. se me cuelga la llamada. Vale, espérate, voy a marcarle por última vez y ya arrancamos. Bueno, muy bien. Nenita, tú ves ahí a Nunci, que no veo. Sí, que yo ya le marqué a Nunci. No, bueno. no, si no está conectada. No, si no está, le voy a volver a marcar. Espera, envío el enlace, ya lo envío, se me ha olvidado. Ahí ya les volví a marcar. Invitar a contactos, es que se me ha olvidado enviar el enlace. Un momentico, por favor, un momento. Bueno, hoy vamos a ver una enseñanza muy linda, muy bella. Más que bella es grande. Compartir, ahí ya les estoy compartiendo pantalla. Y el tema que vamos a ver hoy se llama El testimonio del Espíritu, el sello y la garantía. Eso es lo que vamos a ver en este apartado del día de hoy. El contexto está en Efesios 1, 12, 14 y leemos de la siguiente manera. A fin de que seamos para alabanza de su gloria,
nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en la palabra primeramente? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, y esta es una palabra muy importante, la palabra y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, entonces acá vamos a empezar revisando el sello. Entonces, los creyentes efesios fueron sellados. ¿Qué significa esto? Ser sellados. La palabra traducida ser sellados o poner un sello es la palabra griega espragizo y sello es la palabra espragis, palabras que representan la palabra hebrea shotam, ¿sí? Los sellos se empleaban para salvaguardar cartas o tesoros, para garantizar las evidencias legales, las actas, para autorización a cerrar y sellar las puertas de una prisión. Vamos a ver acá 3 usos, una en Primera de Reyes 21:8 que dice, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo. Acá hay un uso. El otro uso está en Jeremías 32:10 donde dice, y escribí la carta y la sellé. En Daniel 6:17 tenemos otro uso que dice, la cual piedra selló el rey con su anillo, o sea, la piedra selló el rey con su anillo. Estos son ejemplos de los usos. La palabra espragis, sello, aparece 16 veces en el Nuevo Testamento y espragizo 25 veces. Esto es lo que dice el libro de Welch, pero yo pues me tomé el atrevimiento de poner acá la página 823 del libro del diccionario de Vine, que me gustó muchísimo, porque tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita más adelante. Y Vine nos dice en Efesios 1:13, en la metáfora del sellado de los creyentes por el don del Espíritu Santo al creer, esto es, en el momento de su regeneración, no después de un lapso de tiempo de su vida espiritual, sino habiendo creído en Él, ¿cierto? Habiendo creído en Él. En otras versiones se destaca aún más la simultaneidad en el tiempo. En la nueva versión internacional dice, cuando creísteis, fuisteis marcado con el sello. Pero esa marcación con el sello se da solamente cuando creísteis. La Reina Valera nos dice, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados. Las dos traducciones señalan lo terminante y completo del acto de fe. La idea de destino queda destacada por la frase el Espíritu Santo de la promesa, ¿sí? Igual que en Efesios 4:30, cuando dice, fuisteis sellados para el día de la redención. Lo mismo que en 2 Corintios 1:22, que lo vamos a ver ahorita más adelante, donde se enfatiza el especial interés en aquel que sella en su acto, que es autenticado por el creyente al recibir el testimonio del Hijo, del hecho de que Dios es veraz. Juan 3:33 nos dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. También denota la autenticación por parte de Dios al sellar al Hijo como dador de la vida eterna. Entonces, me encantó esta fracción del diccionario de Vine para complementar todo lo que vamos a ver esta noche. No vamos a intentar examinar cada una de las referencias porque estamos especialmente ocupándonos con el tema o sujeto de Efesios 1:13, que se conecta con el testimonio del Espíritu. Hay un pasaje escrito antes de Hechos 28 que por sus propias adiciones es iluminativo o ilumina lo que estamos refiriendo aquí en Efesios 1:13, ¿sí? Entonces, y este es el versículo que está en 2 Corintios 1:22 que dice,
el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Quien también nos ha sellado y nos ha dado las arras o garantías legales del Espíritu en nuestros corazones. Esta es la traducción de Welsh. A simple vista, a menos que seamos como los de Berea, considerando el contexto, podemos llegar a suponer que una vez que tanto Corintios 1:22 como Efesios 1:13 refieren ambos el sello y las garantías en arras, que sea todo una y la misma cosa. Que tanto da si la cita se encuentra en una cara de Hechos 28 o en la otra parte o en la otra faz, ¿cierto? Pero una más cercana examinación, sin embargo, nos revelará una muy distinta esencia dispensacional, ¿sí? Entonces dice, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Esa segunda de Corintios 1:21-22, ¿sí? La palabra confirma es la griega bebaio, que se emplea en Primera de Corintios 1 y Hebreos 2 con particular referencia a la confirmación natural para la cual servían los dones milagrosos, ¿sí? Y acá tenemos, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, o sea, los que lo oyeron a Él, testificando o confirmando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su propia voluntad, ¿sí? O sea, acá lo que nos quiere decir Welsh es que si en tanto esta palabra de sellamiento está en Corintios y en Efesios, la diferencia radica en esta palabra que se llama confirmado, que es una palabra que estaba, digamos que dice confirmando Dios juntamente con ellos, ¿cierto? Con señales y prodigios y diversos milagros. Esta confirmación era en el tiempo en que estaban disponibles estos manifestaciones del Espíritu Santo, ¿verdad? En todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido creído o ha sido confirmado, ¿sí? Entre vosotros, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos claramente que esta confirmación se refiere a los dones espirituales en su momento. Lo que prácticamente Pablo dijo, por tanto, en 2 Corintios 1:21 es, ahora pues, aquel que nos confirma por la dotación de los dones milagrosos con vosotros es Dios. Asociado con esta confirmación tenemos el ungimiento. Sí, acá tenemos estas dos palabras, confirmación y ungimiento. La palabra ungimiento es la palabra chiro, ¿sí? Y chiro es la palabra griega para ungir. Nos da el título Cristo, el ungido. Este ungimiento, dice Juan en su primera epístola, hacía innecesario que hombre alguno le enseñase a quien lo recibiese, pues la propia unción os ha de enseñar todas las cosas, dice 1 Juan 2:27. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ahora bien, ningún miembro del cuerpo único posee un tal ungimiento, sino que tan solo donde aparecían los dones milagrosos, allí había de encontrarse también este ungimiento. Y aquí tenemos que hacer una diferencia, porque acá nos estamos refiriendo es al ungimiento y a la confirmación de los dones espirituales. O sea, estamos viendo digamos, unos usos especiales en esa época donde estaban las manifestaciones del Espíritu Santo. Y esa es la gran diferencia del sellamiento de ese tiempo al sellamiento que tenemos ahora nosotros. Igual,
¿cómo explicarlo? Es el mismo sellamiento, pero antes de Hechos 28 tenía una confirmación y un ungimiento especial para las manifestaciones del Espíritu. En 1 Corintios 12, que trata con los dones sobrenaturales en la iglesia pentecostal, el apóstol emplea una expresión un tanto extraña que dice, así también es Cristo, ¿sí? Ahora bien, una lectura del contexto nos hará imposible que esto se pueda decir de nuestro Señor. Entonces, un escritor que se llamó Valpi dice que la palabra Cristo, aquí empleada, dice lo siguiente. La palabra Cristos la utilizaba Pablo usualmente como un tropo, figura retórica, denotando algunas veces el espíritu y el temperamento cristiano. Como cuando dice hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿sí? Que está escrito en Gálatas 4:19. Otras veces denota la doctrina cristiana, como pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo, que eso está en Efesios 4:20. Y en este caso se refiere a la iglesia cristiana, ¿sí? Todo cuanto podemos añadir a Valpi aquí es la iglesia cristiana. Era aquella iglesia que de tal modo fue dotada con sobrenaturales dones. Entonces, la confirmación y el ungimiento pertenecieron al llamamiento residente en la faz de Hechos 28, que comienza en Pentecostés. Efesios tiene del mismo modo el sello y las arras de garantía, sin embargo, aquí ahora los dones sobrenaturales brillan por su ausencia. El sello es con aquel Espíritu Santo de la promesa. La construcción de esta frase en el original es un tanto peculiar y dice de la siguiente manera. Dice es con el espíritu de la promesa con el santo. Esta es la traducción del original. Entonces, hasta aquí vemos como esa gran diferencia, ¿no? Entonces, no olvidemos, ¿no? La confirmación, el ungimiento que está escrita en Corintios era para aquel tiempo donde estaban las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Ellos también tuvieron sello y tuvieron arras. Nosotros seguimos teniendo sellos y arras, pero sin esa especial confirmación y ungimiento que tenía hacia las manifestaciones. Bueno, si bien que hayan muchas ocasiones en el Nuevo Testamento donde la presencia del artículo él, con las palabras traducidas Espíritu Santo, indica la persona, es decir, el dador, y la ausencia del artículo con Espíritu Santo indica su don. No hay ninguna regla mecánica para eso, porque el artículo puede ser añadido u omitido por una serie de razones, ¿sí? Este pasaje es un caso aparte, donde el doctor Bullinger en su libro El donador y su don nos aporta una valiosa contribución al tema. Y también, pues, Wells habla del apéndice de la Companion Bible. Permítame un segundo. Ana Sofía. Ana, ven. Ven, por favor. Ven, mi amor, que es tu papá, rápido. Entonces, saben que esto me hizo acordar muchísimo del camino. Y wow, a veces es como tan impresionante que había un libro en el camino que se llamaba Recibiendo el Espíritu Santo hoy. Y estoy casi segura que muchas cosas se sacaron de este libro del doctor Bullinger que se llama El donador y su don. Me hizo acordar mucho esto del Neumahaion. Entonces, el Neumahaion sin artículo nunca se usa del dador, el Espíritu Santo, sino solamente y siempre de su don. Sin embargo, no es tan universalmente verdad decir que donde el artículo él se añade al Espíritu Santo o se empleen dos artículos tales como él en mayúscula o el Espíritu o el Santo, que la referencia sea solamente y siempre del dador, ¿sí? En el caso de Efesios 1:13 es uno de estos casos, ¿sí? Que refiere es al don. Entonces, esto pues hay que dejarlo claro.
La observación de la Companion Bible dice, aunque ambos artículos aparecen, ¿sí? Sin embargo, está claro por las arras, versículo 14, que es el don, no el dador. La mayoría de los comentadores leen este versículo como si fuera el Espíritu Santo mismo el que ha sido prometido, y esto es un gran error. Entonces, el Espíritu Santo prometido por el Padre y cumplido en Pentecostés no es lo que está en vista en Efesios 1:13. Aquí no se trata del Espíritu que fue prometido, sino del Espíritu que nos confirma aquello que Él había prometido. Y esto es una gran diferencia. El propio apóstol sugiere el verdadero significado de la frase aquí al hablar de este espíritu, con el cual somos sellados como siendo la garantía en arras. Sí, o sea, ese sellamiento es la garantía en arras. Tenemos un buen ejemplo de eso en nuestro propio lenguaje y es un término que expresa bien la intención del apóstol, el recibo promisorio. Vamos a ver qué es esto. El recibo promisorio se refiere a una promesa escrita legal para el pago de una suma de dinero a ser entregada a cierta persona y en una fecha específica. Es como una, yo creo que eso es como una promesa de compraventa, como cuando uno va a vender un apartamento. Este impuesto de sello es ad valorem, es decir, de acuerdo al valor del objeto o sujeto en cuestión. Este uso de la palabra espíritu como una garantía o arras no aparece aquí por primera vez. Lo encontramos antes en Romanos 8 y aquí en este capítulo tenemos aspectos acompañantes que pueden iluminar a Efesios 1:13, aunque específicamente no hablen o digan nada suyo al respecto. En Romanos 8, del 15 al 16, leemos del espíritu de adopción y que este espíritu aporta testimonio con nuestro espíritu, ¿sí? Entonces, Romanos 15 al 17 tenemos esto. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, esta es la estructura que propone Welsh, donde tenemos dos partes, unas que es A, donde la palabra hijos, donde dice, vosotros habéis recibido, ¿sí? Se asocia con clamamos. La B, el espíritu de adopción, se asocia con Abba Padre. Y acá tenemos una centralidad que es el espíritu mismo aporta testimonio con nuestro espíritu. Y después tenemos la otra parte que es la palabra herederos. Nosotros somos los hijos de Dios que se asocia con herederos de Dios. Y la B con B que es y si hijos también herederos. ¿Sí? Entonces, bueno. Esta sección denominada el espíritu de adopción se equilibra en la estructura del capítulo por los versículos 22 al 28, aguardando por la adopción. Entonces los vamos a leer. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es maravilloso, esto que está escrito acá, ¿eh? Y va muy en línea como cuando nosotros decimos que nos abandonamos a los brazos de Dios, porque finalmente Él es el que sabe qué hacer, ¿no? Y es ahí donde podemos aplicar y ver el Espíritu. Ese Espíritu sabe, o sea, conoce, y es el que intercede y el que hace que las cosas, que todas las cosas nos ayuden a bien, así nosotros no la veamos de esa forma. Romanos 8:15 habla del espíritu de adopción, ¿cierto? Disfrutado ahora en esta vida. Romanos 8:23 habla de la literal futura adopción, la redención del cuerpo, por la cual el creyente aguarda y la cual no puede disfrutar separada o aparte de la resurrección. Aquello que se denomina el espíritu de adopción en el versículo 15 se denomina las primicias del espíritu en el versículo 23. Ahora bien, las primicias eran una garantía de la todavía futura cosecha. Por eso Pablo, que escribió Romanos 8, bien pudo vincular el espíritu de la promesa, el espíritu único con las arras de una herencia futura. No tan solo se halla en ambos pasajes la adopción, sino que además hay predestinación y esperanza. Bueno, acá recordemos que este libro de Romanos, si no estoy mal, me corrigen por favor, Juan. Creo que el libro de Romanos es un puente, ¿no? Es un puente entre la anterior administración de los hechos y la posterior, ¿verdad, Juan? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Bueno, el libro de Romanos es la invitación a la dispersión de Israel de todo cuanto había repudiado el pueblo de Israel en el territorio. Es decir, en el territorio hubo un total desprecio por el rey y por el reino que estaban a la mano. okay. Y lo único que faltaba por hacer era efectivamente ir a la dispersión, para que los judíos de la dispersión no fuesen menos que los que estaban en el territorio. Y efectivamente en Hechos 28 se ve perfectamente que ellos también repudian y discuten todo lo que Pablo les está diciendo. Y ahí se produce la ceguera. Okay. Y por tanto, no es bien un puente entre una y otra administración, porque no hay nada del gran secreto. Yo he enviado hace 2 días, creo, sí. lo que se llama la doxología de Romanos. La doxología, que son los últimos versículos de la epístola, es un añadido después de haber escrito la epístola. Eso es una doxología. Son los últimos versículos. Y ahí en esa doxología sí que hace referencia al misterio, haciendo ahí ciertamente en el final de Romanos una línea de división donde se cambia la dispensación. Romanos es el último, digamos que aunque aparece en el Nuevo Testamento como la primera de las epístolas por ser doctrinal, por tanto toda esta doctrina también estaba disponible a la iglesia de Pentecostés. Correcto. Okay. A la iglesia de las 7 primeras epístolas de Pablo. De aquí, esto es doctrina. Y por tanto, de aquí muchísimas cosas pasan al misterio. Entre ellas todo esto que acabas de leer. O sea, cuando la doctrina no cambia, no tiene por qué volverse a repetir el cambio de administración. Esto está disponible tanto para la iglesia anterior como la posterior.
Así es. Es igual que las arras, es igual que esa garantía. Nuestro Dios, como tú has dicho, en ese espíritu que recibían por los dones que llevaba, les hacía confirmar efectivamente que tenían el Espíritu de Dios dentro de ellos. Ese espíritu de la promesa, ¿okay? Que no es solo la promesa en Abraham, porque el misterio no tiene nada que ver con la promesa en Abraham, sino la promesa de todo lo que estaba para venir. ¿Entiendes? Ese Sí. espíritu ya no tiene dones, porque esos dones, como también envié esta semana, eran las señales de que Dios estaba con aquellos que estaban proclamando el reino durante el libro de Hechos y en el mismo ministerio terrenal de Jesucristo. Había esas manifestaciones, esos dones que todos conocemos, pero desaparecieron. ¿Por qué? Porque desapareció el reino a la vista, desapareció la posibilidad del rey, una vez que Israel no se arrepiente y lo repudia. Y entonces es que se abre el misterio, que está en la doxología. ¿Cuándo aplicó Pablo esa doxología de Romanos? Cuando estaba en la prisión y le pide a su hijo Timoteo que cuando lo visite le lleve dos cosas: el capote que dejó en Troas porque está comenzando a venir el invierno y en las prisiones romanas realmente el frío debía ser impresionante. Y le pide también los libros, mayormente los pergaminos. Como os podéis suponer, él no estaba pidiendo un libro para que se entretuviese en la prisión, sino que lo que le pide son los pergaminos donde efectivamente coloca la doxología al final de Romanos. Wow. Pero esto tiene que estar muy claro, es decir, esta doctrina que vemos en el, sobre todo el maravilloso capítulo 8 de Romanos, esto es doctrina. Nosotros no cambia para nosotros, los de la dispensación del misterio, no se hace borrón y cuenta nueva, sino que hay todas estas cosas maravillosas disponibles, pero con una bendición añadida o con asuntos más altos. Así es. ¿Entiendes? Después voy, cuando tenga la palabra, os voy a mostrar un poco cómo es, porque es precioso y lo vamos a ver muy fácilmente. Genial. Pero sí, no podemos echar a perder todo lo que nos dice Romanos. No, 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 no. Todo lo que Pablo no rectifica por una mudanza del espíritu en Efesios debe mantenerse. Y por supuesto este capítulo 8 hay que mantenerlo. Es maravilloso. Vale, Juan. Gracias, Juan, por tu intervención. Entonces, ahorita cuando terminemos, genial que nos puedas seguir complementando, porque es genial. Muy bien, entonces vamos a seguir. Muy bien. Entonces, como le estaba diciendo Juan, el sello y las arras del espíritu, pues estuvo disponible tanto para la administración de los hechos, o sea, el tiempo de Pentecostés y de las epístolas antes de Hechos 28, como después. Solamente que Welch aquí hace una diferencia entre la confirmación y el ungimiento en el momento que estaban disponibles las manifestaciones del Espíritu. Volvamos, por tanto, a lo que es la garantía en arras. Y esta palabra es preciosa. La palabra así traducida es arrabón, una palabra exactamente igual a la hebrea en Génesis 38:17, a excepción, por supuesto, de que los caracteres empleados son aquí hebreos en vez de griegos. Esta palabra parece ser que se puso de moda por los fenicios en sus negocios entre los griegos y de estos para con los romanos, ¿sí? En el latín arra y arrabo. Nuestra castellana arras es una descendencia de esta palabra hebrea, ¿sí? La terminal S es una adición y al igual que muchas otras adiciones, esta también puede haber surgido de la idea que la palabra signifique alguien fiable cuando prometía.
Y esta forma de especulación es una causa de muchos errores etimológicos. En la Edad Media inglesa, la palabra se pronunciaba ernes y algunas veces erles, de donde proviene la más temprana equivalente Earl's Penny, el centavo de garantía. En términos desconocido, en algunas partes de Escocia hoy en día, es un término desconocido. La palabra inglesa se deriva del francés antiguo arres y muy similar además a la castellana arras, ¿sí? Blackstone en su comentario dice acerca de arras: si algo del precio se pagaba, servía para eso 1 centavo o alguna medalla de poco valor que pudiera entregarse por garantía, y el propietario de los bienes se comprometía totalmente por arras, ¿sí? Eravón, la palabra hebrea, que aparece en la forma griega en Efesios 1:14, aparece 3 veces en Génesis 38 y se traduce prenda o caución. La palabra simple arab aparece 30 veces y se traduce aval, prenda de compromiso, hipoteca, ligado por compromiso, tomar entre manos una obligación, mezclar, mitad, y dulce, agradable, tomar, poseer. Observe que, aunque por ciertas razones una palabra comienza en inglés con E y la otra con A, ambas representan la letra hebrea ayin. Puede que no sea fácil entender cómo es que esta palabra puede tener una variedad tan grande de significados, pero hay algo acá que me encantó de esta palabra arras, y es esto que está aquí, que el significado raíz de la palabra es mezclar o ligarse, ¿sí? Y hay un ejemplo en Esdras 9:2 que dice: porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Ahí tenemos ese uso. Una palabra cognitiva que se traduce la trama en tejidos, o sea, está mezclado como un tejido. Una palabra que significa las líneas que se entrelazan en el telar, las líneas que corren a largo de la fabricación del tejido. Este es el significado de esta palabra raíz, que es mezclar. Entonces, fíjense lo lindo que es esto de las arras, ¿no? La mezcla, o sea, se entreteje completamente. Me pareció fascinante esta palabra. Muy bien, entonces, en todas sus variables traducciones, la idea común es de entremezcla. Judá se quedó entrelazado por compromiso, por las serias implicaciones al darse por fiador, al darse por caución, diciendo en Génesis 44, como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora yo tu siervo en lugar del joven. Así pues, la caución o fianza se entrelaza o entremezcla íntimamente con aquel de quien proviene la fianza, como si fuesen prácticamente inseparables. Todos estos aspectos intervienen en la idea de la garantía o arras en Efesios 1:14. Si bien que el arra puede ser un centavo o penique, está igualmente comprometido. Entonces, precioso esta profundización de esta palabra arras, que estamos entrelazados, entremezclados. Bueno, tanto si la garantía incluye la confirmación, y acá está, digamos que este final tiene que ver con lo que estaba hablando Juan ahorita, y Welsh nos dice, tanto si la garantía incluye la confirmación de los dones sobrenaturales, incluyendo aún mismo la resurrección de la muerte, como si es la posesión de la fe en que es la sustancia de las cosas que se esperan, tanto si es la manifestación del Espíritu,
como si sea el testimonio del Espíritu tan simple, tan reposado, tan discreto que no aparente la prueba, una cosa se mantiene firme y permanece entretejida con Dios y es el arra o garantía que nos ha sido ofrecida y aquellos que hayan sido así sellados han recibido la garantía del Dios de verdad, cuyas promesas en cada dispensación encuentra su vosotros y su amén en Cristo. Es decir, que volvemos al mismo principio, que este sello y esta garantía, pues están aplicando antes de Hechos 28 y después de Hechos 28. Muy bien, entonces, hasta aquí tenemos esta Sarita, señora. quería aunar a la enseñanza de Stuart Allen en la doctrina del Espíritu Santo, que él habla también, es maravilloso ese estudio de la doctrina del Espíritu Santo, y sobre las arras dice: aquí tomamos la libertad de citar proveniente de nuestra obra el insondable propósito de Dios sobre este punto. La palabra traducida arras es interesante. En Génesis 38, 17, 18, 20 se emplea en la Septuaginta. La traducción griega del Antiguo Testamento traduce la palabra compromiso. En una similar, aunque distinta forma, significa un anillo de compromiso, de un compromiso matrimonial. Y era un término comercial además utilizado por los fenicios, como su merced decía, para significar la primera garantía de una deuda que sería posteriormente acabada de pagar en su totalidad. Del mismo modo que Dios le dio a Israel una primera garantía, por así decirlo, de la buena tierra de Canaán, antes que entrasen a poseerla, haciendo con que los espías trajesen de vuelta tanto aquel enorme racimo de uvas de escol como las lustrosas granadas y los higos. Números 13, de 17 al 27. Así también el Espíritu Santo, Dios, le place darnos gratuitamente aquí y ahora también unos relances de la gloria venidera, y son una divina garantía de que la voluntad y el plan de Dios no pueden venir a ser frustrados o impedidos. El objetivo tiene obligatoriamente ser alcanzado. Ahora poseemos las primicias o primeros frutos del Espíritu, como decía su merced en Romanos 8:23. Entonces vendrá la realidad existente donde Cristo se haya exaltado a la majestad de su diestra en las alturas. Esto vuelve a confirmarse por el hecho de que el Espíritu Santo nos haya sellado para el día de la redención tal como su merced lo ha dicho. El sello de Dios, su anillo de compromiso, no puede ser quebrado ni por Satanás ni por el creyente mismo. El Señor no permitirá que se interponga absolutamente nada entre el creyente y la realización de su bendita esperanza. Cuán regocijo y confianza permanente debería producirnos este hecho, especialmente cuando recordamos nuestra limitación y fragilidad. El gran propósito redentor de Dios, que abarca todas las cosas en el cielo y en la tierra, no se basa sobre ninguno de los seres creados, sino tan solo sobre el poder todopoderoso de Dios, su preconocimiento y su sabiduría. Si cualquiera de estas cosas estuviera, aunque fuese tan solo parcialmente basado de alguna manera sobre nosotros propios, no podríamos tener la absoluta garantía de que Dios alcanzase su glorioso objetivo. Verdaderamente podemos repetir con Pablo: oh, cuán profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios y sus caminos. Está en Romanos 11:33. Esta porción que les acabo de leer está en un estudio de Stuart Allen que se llama La Doctrina del Espíritu Santo, que si quieren después se los puedo compartir. Si no lo tienen a la mano, eso no lo compartió Sarita hace muchos años.
Y de verdad que es un estudio súper, súper completo sobre el Espíritu Santo. Gracias, Entonces, Andrita. quería compartirles como eso, ya aprovechando del significado de la palabra arras. Además Sí. de eso, también quería pues como decirles que también en una de las enseñanzas que nos ha enviado Juan en estos días, hay una porción también que me encanta de Brian Sherwin, que es las llaves para comprender las escrituras. Y hay una parte que también habla sobre el espíritu. Verdaderamente estas enseñanzas cortas que nos está enviando Juan nos dan muchísima, muchísima luz, especialmente para estos tiempos que estamos pasando, para muchas preguntas que nosotros nos hemos hecho durante tantos años, durante tanto tiempo. A mí personalmente me ha respondido el Padre tantas preguntas a través del Espíritu con estas enseñanzas, y verdaderamente que le doy gracias a Dios por estos hombres y mujeres que han profundizado en la palabra, y por Juan, que está haciendo estas traducciones también tan importantes. Y otra cosa que quería decirles es que, bueno, pues yo sé que estas enseñanzas estarán en el blog en algún momento, pero además yo, pues como ya saben, también las estoy haciendo en audio. Si cualquiera del grupo quiere tener los audios, con mucho gusto yo se los puedo compartir. Ya se los estoy compartiendo a varios del grupo, pero si alguno particularmente lo quiere además, con mucho gusto se los puedo compartir. Gracias, Andrita. Muchas gracias. Bueno, no sé quién más quiere aportar. Sí, que me gustaría. Uy, qué bueno, porque fíjate, en todo esto que leemos hay mucha información, mucha cuestión, y hay algo que nos facilita entender el significado de lo que vamos leyendo con mucha minucia, como hace Charles Wells su investigación en este libro. Y es en Cristo. En Cristo. Entonces, solo por poner un ejemplo, o sea, yo cuando estoy escuchando a Sara y tengo esto presente siempre, voy viendo el significado del Espíritu Santo en Cristo muy profundo. Y sale la profundidad de sus palabras, o por lo menos un rasgo suyo que es una delicia comprenderlo. Y esta es la labor del Espíritu. Entonces nosotros tenemos que tener presente cuando leemos las Escrituras o cuando escuchamos una enseñanza de este tipo, en Cristo. Y ahí vas a ver cómo se va haciendo cada vez más percepción. Hay cada vez más percepción de lo que ahí está hablando. En ese contexto, por poner un simple ejemplo, las arras o la arra, la garantía. Yo recuerdo que cuando era un niño, más o menos de unos 14 años, mis padres se habían cambiado de la región donde nacimos, habían emigrado a Madrid, y mis padres nos llevaban a la misa, nos llevaban a la iglesia, y allí podíamos hacer una cosa que era ayudar a la misa. Éramos monaguillos. No sé si también se emplea ahí la palabra. Sí. Monaguillos. Bueno, los monaguillos, claro que sobre todo nos encantaba ser monaguillos en las bodas. En las bodas ayudábamos y después íbamos a darle, pues eso, ¿no? Las felicitaciones al novio, a la novia, a los padrinos que habían participado, y bueno, y ellos siempre nos daban una cierta cantidad de dinero, que eso es por lo que ayudábamos. Teníamos muchas ganas de ayudar, sobre todo en las bodas y bautizos. Bueno,
En las bodas, vosotros ahí en Colombia, los que hayáis seguido la religión católica, si os habéis casado, no hace mucho tiempo que ha desaparecido una costumbre que yo recuerdo cuando ayudaba a esas bodas como un monaguillo. Y es que ciertamente el novio tenían una serie de monedas que depositaba en las manos de la novia. Y luego la novia hacía exactamente lo mismo. Yo como monaguillo no sabía lo que significaba aquello, pero fijaros qué hermoso, porque el significado tiene que ver con esa etimología de la palabra mezclarse, juntarse. Y además como la garantía de la posesión que tomaba el novio sobre la novia y la novia sobre el novio. Y acordaros que en Efesios, cuando está dando los consejos al marido que ame a su mujer, a la mujer que respete a su marido, dice Pablo, pero he aquí os digo un misterio, yo os estoy hablando de Cristo y de la Iglesia. Y es precioso porque entonces esta arra, esta garantía, esta posesión suya, este entrelazarse, una de las frases que ha dicho Sara es que ya no, o sea, se hacían un solo cuerpo, se hacían uno solo. He aquí dejará el hombre a su padre y a su madre y serán un solo cuerpo. Pero esto, dice Pablo, os lo digo, de Cristo y de la Iglesia. De Cristo y cada miembro de la Iglesia se entrelaza de esa manera. Es cierto, esas arras también las tenían otros llamamientos. En aquellos llamamientos ciertamente había esos dones y milagros, porque eran las señales de que el rey estaba cerca y de que su reino podría ser instalado. Pero esas señales no son más que lo que va a suceder en el reino cuando se establezca aquí en la tierra, cuando el rey esté presente otra vez, por tanto en el reino del milenio, volverá a haber sanidad. Y de hecho estará disponible que una persona tenga una edad muy longeva, porque ciertamente podrá ser sanada a sí mismo. Y esos poderes de sanidad los irán llevando los judíos, llevando el conocimiento por las naciones. De ahí que sean tan importantes. Y será una obra maravillosa y nadie los va a perseguir y nadie podrá, todo lo contrario, van a ser realmente embajadores. Y van a ser tratados como tal, y van a llenar con el conocimiento de Dios toda la tierra, y le van a seguir estas señales, que ahí están. Eso es, por eso desaparecieron, por eso decía, las arras da igual que sea con ese tipo de manifestaciones o la garantía, y terminaba la frase que está escrita en uno de esos cuadros, en Cristo. En Cristo. Y ese es el entrelazar que procura nuestro Padre. Todo lo demás ha sido tipo y sombra, y todo lo que vemos en esas etimologías de las palabras que están en el Antiguo Testamento también, y podemos averiguar mucho de su significado, nos hablan precisamente de la relación entrelazada de cada uno de los miembros, no ya en símbolo, sino ciertamente en la realidad de cada uno de los miembros del cuerpo, entrelazados como un matrimonio, de tal manera que ya no hay dos, sino solo uno. En ese contexto, ¿os acordáis? El día pasado estuvimos hablando, por ejemplo, de la fe, que también ha estado hablando Sara sobre la fe. Entonces nosotros podemos ver un montón de cosas en el Antiguo Testamento en Cristo,
porque Cristo está en todas las páginas de las Escrituras. Leamos lo que leamos, siempre ya tenemos que tener esa unidad. Otra cosa hermosa que me ha hecho ver el espíritu de sabiduría y de revelación en su sabiduría, porque esa es su labor. No es porque yo sea más ni menos, sino porque esa es su labor. Que una vez que nosotros pedimos ese espíritu, cuando escuchamos estas cosas, vienen a nuestro conocimiento, pues absolutamente afirmaciones de lo que Él nos va enseñando. Entonces, el día pasado hablamos sobre la fe, que la fe nosotros fuimos enseñados que teníamos que edificar la fe, y es totalmente absurdo. Vimos que la fe o se tiene o no se tiene. Entonces, meditando esta semana en esta cuestión, me fui a ver efectivamente aquello que hablamos cuando los discípulos le dijeron aumentanos la fe. Y efectivamente nuestro Señor Jesucristo les dijo, si tuvieseis la fe del grano de mostaza. Me gustaría que fuésemos, porque en Mateos nosotros tenemos el caso aquel, un caso difícil de comprender. Y entonces, con el uso de las palabras, como hacía Charles Wells, y de donde Sara está retirando todas estas enseñanzas, ellos iban a escudriñar la palabra, y por eso se demora tanto tiempo diciendo cómo se utiliza aquí, cómo se utiliza allí. Entonces llega a esa conclusión del entremezclarse, que es maravillosa. Y en este caso, que es con las arras y las manifestaciones que estaban disponibles, ¿os acordáis que hubo un caso en que un israelita se presentó ante los discípulos, no estaba Jesucristo con ellos y le llevó un hijo endemoniado? Y los discípulos no pudieron echar fuera a ese espíritu. Estaban extrañados porque ellos tenían el don. Echarán fuera demonios y lo habían hecho, y sin embargo con este no lo podían hacer. ¿Por qué? Y en ese momento llega Jesucristo. Llega Jesucristo, y entonces en el capítulo 17, comenzando en el 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús, que se acercó a ellos y a la multitud que estaban a ver qué pasa, qué no pasa, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él dice, por vuestra poca fe. Aquí parece que es lo que nos enseñaron. Por tanto, yo tengo que engrandecer mi fe. No, vuestra poca fe es lo que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos una fe capaz de echar a demonios. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Ok? Nada os será imposible. Si tuvierais fe como un grano de mostaza. Si vamos al capítulo 13 de este mismo evangelio, entonces vemos en el versículo 31 del capítulo 13, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, ¿ok? Que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Bueno, curioso. Procurando a Cristo, leyendo esto, ¿quién es la semilla más pequeña entre los hombres? ¿Quién fue entre los hombres aquel que se humilló y llegó más bajo? Cristo.
Dios hecho hombre. No es tu fe, sino la fe de Él. Si tuviereis la fe de la semilla de mostaza, la semilla, la simiente, no se puede estar aquí refiriendo a la semilla de mostaza, que ciertamente puede ser muy pequeña en la vegetación, pero luego crece y se hace árbol. Pero cuando entendemos que la semilla más pequeña es la de Cristo, entonces nos viene a nuestro conocimiento y a nuestro pensamiento y recordamos cuando Él dice, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él era el más manso, el más humilde, el más bajo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, tomando la forma de un siervo. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz, se rebajó hasta lo último. Si tuvieseis la fe de Él, de esa semilla, que es Cristo, ¿okay? Entonces diréis a este monte, quítate y échate en el mar. Lo cual es muy curioso, porque esto vimos en el Apocalipsis que va a suceder. Va a haber un terremoto en que se va a hacer la división de Jerusalén, del monte de Jerusalén, y se va a partir en dos. No hay ninguno que haya hecho esto todavía, se está refiriendo al futuro. Esta fe de Cristo lo hará. ¿Ok? Pero dice, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Él es el más pequeño de todos. Si nosotros estamos entrelazados con Él, la fe es la suya. Y podemos ser los más pequeños, exactamente. Pero cuando ha crecido, esta palabra ha crecido, me está enseñando acerca de la madurez, que dice Dios, no somos como los que retroceden, que van a perdición, sino los que van adelante a madurez. ¿Cuándo se va a alcanzar esa madurez? Con el cuerpo resucitado. ¿Entiendes? Pero cuando ha crecido, cuando llegamos a la madurez que procuramos con paciencia, es la mayor de las hortalizas. Ahí en el reino seremos el mayor de las hortalizas. Es precioso. Y se hace árbol de tal manera, esa simiente tan pequeñita en la tierra, cuando llegue, si tienes ese entrelazar en Cristo, esto está escrito para Israel, no para nosotros, pero es la misma arra que tenemos nosotros. Ellos entonces, cuando han crecido, el que ha crecido se va a la Jerusalén celestial. Podrá ser también de los que se quede, pero aquí a reinar en la tierra. Pero ellos, cuando se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Es que en la Jerusalén celestial y en la Jerusalén de la tierra del reino terrenal habrá ángeles que tendrán su cometido con estos que lleven el conocimiento de Dios por la tierra o que sean de la sede de la Jerusalén celestial. Fíjate qué cosa más hermosa. Es bueno ser humilde y manso y rebajarnos hasta el más bajo, que es Cristo. Y con Él entrelazados y con su fe realmente ir a perfección y a madurez. Esto es espíritu y no solo letra. Y esto viene ciertamente cuando tenemos esta conciencia en Cristo, como ha explicado Sara, que nos ha dado Dios en su espíritu. Fijaros cuán maravilloso es. Esto no precisa del don de las manifestaciones de Pentecostés, ni mucho menos, como dijo Jesucristo a Tomás, porque me has visto, por eso crees. Bienaventurados los que creen sin tener por qué verlo. ¿Okay? Mucho más altos son, ciertamente. Pero el don del espíritu que cada uno tiene
y que ciertamente se revierte en el servicio de cada uno, y puede ser y debe ser descubierto por cada uno cuál es tuyo. Puede ser de la oración, puede ser, Dios te lo tiene que decir, ¿okay? Puede ser maestro, puede ser evangelista, puede ser lo que Dios quiera. En este momento es para edificación de la iglesia, no tiene nada que ver con dones de sanidad, no tiene que ver nada con aquellas manifestaciones cuando estaba aquí el Rey de Reyes o cuando su reino estaba a ser publicado, que estaba a la mano. Eso acabó. Fue completamente repudiado y Dios abrió este gran secreto. Pero las arras en Cristo tienen ahora unos dones diferentes, más altos, en lugares celestiales donde debemos poner nuestros ojos. Pero ciertamente todo en las Escrituras se descubre a medida que el Espíritu nos ilumina el entendimiento, teniendo entrelazados en Cristo. Sea leyendo, sea atendiendo una reunión, hacerlo. Y ya veréis si no vais a ver cada vez más detalles. Aunque sea un solo rasgo, pero un rasgo visto que Dios nos dio, abarcamos el universo. Es decir, se engrandece nuestro Dios de una manera maravillosa, sin tener por qué entenderlo todo, ni mucho menos, pero nos muestra algo suyo y se glorifica. Y cuando se glorifica sale de nosotros la verdadera alabanza y adoración, porque es que nos quedamos maravillados con su grandeza, con su amor, con su ternura, con su perfección. Y así es como Él quiere que vayamos conociéndolo. Esto es. Pero esto es entrelazados cada uno en Cristo, con esas arras, con esa garantía. De ahí que sea tan preciosa esa palabra, como decía Sara. Es maravilloso, como puse, o sea, viendo todo esto, viendo quién era la semilla de mostaza. La semilla de mostaza es Cristo, la más pequeña. El que llegó más bajo, la semilla, nacido de virgen, llegó al sitio más bajo. Esa es la semilla más pequeña, es la semilla de mostaza. Decía el obispo Pillay cuando estaba hablando acerca de los orientalismos, que esa semilla que también hay en la India, de tal manera es casi invisible a los ojos que si entra dentro del ojo de una persona porque venga el viento y que no lo nota, no le molesta. Es curioso, decía que era tan sumamente pequeña esa semilla a la que se refería de mostaza, que ciertamente ni molestaba cuando entraba en el ojo, no te dabas cuenta. Y es ciertamente otra buena figura de nuestro Cristo. Es lo más bajo, no importa que nos rebajemos. Esto no lo quiere el mundo. Donde ciertamente nos negamos a nosotros mismos y ciertamente vemos toda nuestra debilidad y cómo necesitamos de esta nueva sustitución que se entrefunda con nosotros. Lo que es curioso es que no es solo Él, y esto también lo estamos aprendiendo, que es junto con nosotros, en nuestro viejo hombre se entrelaza y nos enseña las dos cosas, y es una espada que divide lo que viene de nosotros, de nuestro viejo hombre y del nuevo, y lo distinguimos perfectamente. De ahí que dejamos el muerto cada vez más débil, y mientras más débil lo dejamos, ciertamente más fuertes somos en Cristo. Esto es, entonces hay un verdadero reposo y un verdadero silencio en su presencia, que es la mejor oración que podemos hacer, como en uno de estos artículos que también envié esta semana. La verdadera oración es callada, no es una repetición constante llena de preocupación, ni mucho menos. Es un darnos cuenta que nosotros no somos capaces de literalmente nada, y entonces permitimos que Cristo, su fe en nosotros, haga todas las cosas. Fíjate qué reposo.
¿Cómo no vamos a descansar? ¿Cómo no se cumple aquel salmo? Guarda silencio ante Jehová y Él hará. Wow, Juan, muchas gracias. Wow, creo que hoy ha sido una noche increíble, llena de mucho gozo. Amparito, ¿alguien más? No sé si quieren intervenir en esta noche. Juan, pues aportar a lo que acabas de decir. Yo no sé dónde, en algún lado, hacen la comparación también de el grano de mostaza como el inicio efectivamente de la parte física. Porque pues todos sabemos que el cosmos se está expandiendo. Entonces Dios en su adimensionalidad en Cristo, entonces efectivamente luego se convierte en el árbol más grande. Entonces, en algún lado, no sé en qué estudio, hacen esa comparación, que efectivamente el comienzo hacen la comparación con el grano de mostaza. Así inicia todo y luego, como sabemos, justamente en estos tiempos se sigue expandiendo hasta llegar a ser lo más. Entonces, solo para recordar que efectivamente el grano de mostaza es impresionante porque representa al mismo Cristo, como tú lo acabas de decir. Recordemos que Cristo está asociado con la parte física, o sea, Él se manifestó en esa primera manifestación para crear. O sea, él mismo es, como dijera yo, la semilla del cosmos. En la misma semilla de mostaza que luego va creciendo hasta convertirse y sigue, como sabemos, creciendo hasta convertirse en lo más grande. Porque efectivamente eso era algo que precisamente por eso está la teoría del Big Bang, o sea, para redondear la idea. La teoría del Big Bang habla de una gran condensación de energía y masa. Eso es lo que dicen los científicos, pues porque ellos no entienden lo del grano de mostaza. Pero efectivamente la condensación de energía, masa y luz, que es la esencia de Dios, que son los tres componentes de toda la parte física, es Cristo. Pues haciendo como una analogía con lo que acabas de explicar. Y entonces los científicos hablan acerca de esa, que era tanta la energía y tanta la masa condensada en un punto tan pequeño, pues que explota. Y bueno, entonces solo para complementar que efectivamente, pues haciendo, no sé, no recuerdo exactamente dónde lo vi en un estudio, y ahora que tú dices, yo digo, tiene todo el sentido. Y podemos ver ahí la parte que Dios no tiene, puede estar en la parte más pequeña, o en un átomo, en una molécula, así como en el universo entero. Para él no tiene problema con las dimensiones. Era eso, Sarita. Sí, es muy hermoso que te hayas recordado el Espíritu tantas cosas. Esto es la labor del Espíritu cuando estamos juntos. Si todos tenemos esta presencia con nosotros, no solo en medio de nosotros, sino entrelazado con cada uno de nosotros, fijaros cómo se hace la edificación de este cuerpo, ¿no? Es como Él lo dice. Precioso. Gracias, Amparito. Wow, qué complemento tan increíble. Me encanta. Sandra, ¿vas a decir algo más? La importa porque nosotros en nuestra ¿cómo se dice? Cotidianidad. Cotidianidad. En nuestro día Sí. cotidianidad. Olvidamos fácilmente de muchas cosas y de la importancia en este momento, por ejemplo, del espíritu. Porque con el espíritu y a través del espíritu es que conocemos la profundidad del Padre, conocemos la palabra.
crece ese Cristo que tenemos dentro de nosotros. Entonces, en este momento en el cuerpo al cual nosotros pertenecemos, es muy importante ahondar en cada una de estas palabras o en estos estudios que viendo, haciendo como los debería, obviamente, profundizando en cada uno de su personal, porque realmente la importancia que tiene el Espíritu en ese momento para nosotros es lo máximo, porque a través del Espíritu es que el Padre se comunica con nosotros, es que es el Cristo que nos tenemos, con el cual nos podemos apreciar cada una de las cosas, andar en este valle de lágrimas, bueno, en fin, tantas cosas. Entonces, es eso, ¿no? Nosotros, cada uno en lo personal, como siempre, desde hace un tiempo lo he dicho, y también lo dice Juan, nosotros escudriñar, andar como los de Berea, obviamente no, pues, obviamente con la Biblia, a todo momento dándonos bibliazos, o como se dice, pero sí, estas enseñanzas, retomar nosotros mismos, ir y comprobar cómo hacían los de Berea, y ver la importancia del Espíritu como hoy verdaderamente me ha iluminado muchísimo todo esto, porque realmente a veces se nos olvida o a veces lo dejamos pasar, como está sucediendo en este momento en el mundo, de que a Cristo pues simplemente lo están dejando atrás, lo están dejando a un lado y ni siquiera lo nombran. Entonces así mismo puede pasar con el Espíritu. Bueno, pero acá hay una aclaración, Sandrita, y es, finalmente, Dios conoce la debilidad de nosotros. Hay que saber que, por eso dice que el espíritu del hombre, o sea, hay un entrelace, ¿cierto? Se me olvidó el versículo. Mejor dicho, nosotros tenemos ahorita es el espíritu de Cristo y Él hace, o sea, nosotros no tenemos ahí mucho que ver, es decir, la razón y la mente humana sabemos que es separado, y nosotros aquí a diario podemos decirnos muchas cosas, hablar muchas cosas, pero realmente quien está haciendo es Cristo en nosotros. ¿Qué está haciendo Cristo en nosotros? Solo Dios lo sabe, ¿sí? O sea, lo que voy con esto es que es un gran gozo y descanso saber que ya nadie, por eso lo decía, ya nadie nos puede quitar esas arras. Estamos completamente entrelazados por el Espíritu de Cristo y Él se engrandece, es Él que se engrandece. Nosotros en nuestra condición de carne, en nuestra condición de mente, de días duros y todo este tipo de cosas es lo que vivimos acá en este plano, pero a la final, como dice la Escritura, somos perfectos y santos en Cristo. Entonces, sí está muy bien como poder cada uno ir y mirar, porque digamos que lo que busca Dios finalmente con esas arras, ya la tenemos, ¿verdad? Pero es que nosotros comprobemos la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es decir, probemos, miremos, reconozcamos, conozcamos, es decir, profundicemos. Pero el hecho de que de pronto no lo hagamos o no sepamos la medida profunda de hacerlo no quiere decir que seamos más o menos, o sea, no sé cómo explicarme. Sencillamente Dios es el que hace a través del Espíritu de Cristo y se engrandece como ese árbol gigante, ¿verdad? Pero es Él allá haciendo las cosas. Por eso me fascina el versículo cuando lo que habla Juan, o sea, calla, guarda silencio, es que Él sabe nuestra necesidad y Él sabe lo que tiene que hacer. Eso es fantástico, poder descansar en el pensamiento nulo, o sea, en dejar que Dios haga. Es fantástico y es difícil de alguna manera también hacerlo. Pero bueno, es genial que podamos cada Sí, o uno. sea, yo lo que digo es la parte de que simplemente, sí, yo sé que Dios es el que da el querer como el hacer, pero tampoco podemos olvidarnos que nosotros también podemos ir y escudriñar las escrituras, podemos ir y conocer al Padre a través del Espíritu, que es lo que se dice. No quiere decir que si no lo hacemos entonces nos vamos a condenar o nos vamos, no, simplemente es
Simplemente es eso. Nosotros podemos perfectamente escudriñar las escrituras como los debería. Sí. No quiere decir que sea ni una obligación, ni una cosa que tiene que ser, como les digo, para darnos bibliazos ni nada de eso, porque Dios conoce nuestros corazones. Él sabe absolutamente todo, como ya lo hemos visto a través de toda nuestra vida, de todo lo que tenemos, pero es simplemente eso, como los debería andar, escudriñar las escrituras, porque es que al fin y al cabo también nosotros, la manera en que nosotros podemos también conocer al Padre es cada uno, como he dicho, cada uno de nosotros andar a conocerlo. ¿Y cómo lo podemos conocer? A través de su palabra, y a través de su palabra como a través del Espíritu y de ese Cristo que tenemos dentro de nosotros, porque si no, pues simplemente no tenemos, ni siquiera sabemos, o todo esto nos parecerá como una palabrería que nos están diciendo y ya basta, porque es así, es simplemente eso lo que quería como decir. No, pero igual, bien. Perdóname, Sarita, yo, es decir, pienso que exactamente las dos tienen la razón, porque efectivamente hay que escudriñar, porque es una gran invitación de parte de Dios, y también en el día a día pasan muchas cosas, entonces siento que en algún momento, como con esa parte de la carne, debemos llegar a un equilibrio, ¿sí? O sea, ni olvidarnos de escudriñar, ni tampoco, sino que hay días en que si uno tiene el tiempo y la disposición, pues mire a Dios, como Él nos lo dice. Eh, Miremos allá arriba donde realmente debemos estar de alguna forma. Y hay días en que no se podrá hacer porque pues la carne nos pesa, y entonces es realmente que la invitación de Dios es a mezclarnos, a fundirnos en ese Cristo, y por supuesto en la medida que cada uno vaya pudiendo, ¿sí? O sea, de acuerdo a sus circunstancias, aprovechar de una manera, el tiempo de una manera eh, sabia. No es la cantidad, porque Dios no tiene medidas, es sencillamente el amor y la disposición con que se haga, y cuando haya el tiempo de escudriñar, como lo está diciendo Sandrita, claro, hacerlo, porque también se requiere para madurar, ¿sí? Para que ese Cristo vaya creciendo. Entonces, efectivamente las dos tienen la razón. Hay que estudiar, pero también hay tiempos donde no hay que hacerlo, porque no se puede. Sí, no, o sea, lo único que yo quería enfatizar, no sé si fue que Sandra no me supo entender, es que eso que dice Liliana de escudriñar y lo que dice Amparito de adentrarnos en las escrituras para nuestro deleite y conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero lo que quiero decir es que eso no afecta lo que está haciendo Cristo en mí. No sé si me haga entender. O sea, Dios en Cristo en mí es perfecto y se están así, se engrandece y hace una, o sea, yo no me imagino todo lo que no conocemos que hace ese Cristo en mí. O sea, así como tú hablas de la semilla de mostaza que se expande, como fue el creador Cristo y que se expandió. Imagínate todo lo que hace el cuerpo de Cristo, o sea, es una cosa inimaginable, que no depende de mí. Entonces, es más era eso, pero no el hecho de dejar de escudriñar y eso, porque pues por supuesto que es la base de nosotros comprobar la voluntad de Dios y ahondar, hacer, conocer y profundizar en el Cristo que llevamos. O sea, no sé si de pronto no me hice entender, pero bueno, gracias a Dios porque podemos tener este espacio donde podemos hablar y donde podemos edificarnos unos a otros con la escritura. Y bueno, no sé si alguien más quiera dar una última apreciación de este tema. Si no, entonces, pues, Nunci, tú nos regalas una oracioncita de cierre, porfa. Nunci. Sí, espérate. Ah, gracias. Es que ya, ahora sí.
Bueno, yo lo único que pues quería decir y que pues estoy hoy sorprendida, no he empezado la oración, es mirarlo el grano de mostaza de la manera que hoy Juan nos lo ha dicho, o sea, la verdad estoy sorprendida, porque pues en lo que yo aprendí, en lo que vimos hace tiempos, no lo mirábamos así y pues me parece maravilloso verlo de esa manera, que es Cristo, la semilla de mostaza, pues uno siempre se imaginaba era la semillita chiquitica, pero tenía, yo siempre, yo lo había entendido era como la fe que yo tendría, sí, la fe en mi creencia, bueno, en fin, pero verlo como lo acabo de ver, pues es algo que me sorprende y muchísimas gracias por eso, por compartir tantas cosas tan maravillosas. Ahora sí voy a cerrar. Padre Dios, en esta bella noche queremos agradecerte inmensamente por tu bella palabra, por este tiempo tan maravilloso, por esta oportunidad que tú nos das de podernos reunir, de escuchar tu bella palabra, de conocer tantas y maravillosas verdades de la boca de personas que dedican de su vida, de su tiempo a escudriñar tu bella palabra. Padre Dios, danos luz, entendimiento y sabiduría para poder comprender y entender todas estas cosas y llevarlas a lo profundo de nuestro ser, para que nuestra vida sea plena, para que a pesar de las vicisitudes y de las dificultades que tengamos, miremos ese Cristo que nos invita a que cada día nos aferremos a Él para que nuestras vidas sean gozosas, plenas y en paz. Gracias Dios por la vida de cada uno de nosotros, por nuestras familias terrenales, por las personas que no han podido reunirse o que sencillamente se han ido, Padre, porque sabemos que a veces cuando no escudriñamos, cuando no leemos, cuando no estamos ahí asidos de tu poderosa mano, nos dejamos llevar por el mundo y pues dejamos de conocer todo esto maravilloso que tú nos invitas a que cada día lo conozcamos, y por eso yo me siento muy privilegiada y inmensamente agradecida y sencillamente decirte, Padre, que te amo con todo mi corazón y que cada día quiero aferrarme más a ti. Quizás no sea la mejor escudriñadora de la palabra, ni como lo hacen tantas personas maravillosas, pero sí me encanta tu bella palabra y me encanta todo lo que cada día nos muestras y cada día quiero aferrarme más a ti. Gracias Dios por esta noche, por nuestras vidas, por tenernos esta maravillosa oportunidad, por amarnos, bendecirnos y protegernos siempre. Por un resto de semana lleno de ti, todo esto te lo leo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. Voy a hacer una oración, quiero orar. Bueno, Padre, en esta noche yo te quiero dar las infinitas gracias por tu santa palabra, por tu dejarnos este aliciente tan grande, Padre. Gracias, Dios, porque tenemos a Cristo en nosotros, que es esa semilla que se engrandece cada vez que tú la engrandeces en nosotros, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, porque tú nos sigas enseñando, nos sigas ayudando en estos momentos que a veces hay momentos difíciles en la vida, Padre, donde la mente humana nos ciega completamente, pero que tú siempre sales avante, siempre nos recuerdas quiénes somos, nos recuerdas tus promesas, nos recuerdas que estamos completamente entrelazados a ti, Padre. Así que yo especialmente en esta noche quiero darte infinitas gracias por el sosiego y la paz que has dado a mi corazón a través de esta enseñanza. Gracias por el privilegio de tener a Juan, de tener a Amparo, a Sandra, a todos los que estamos acá reunidos, porque nos mantenemos, cual sea la circunstancia, nos mantenemos acá firmes, unidos, Padre Santo. Cada vez vemos que afuera las cosas se diluyen, afuera las cosas, cada vez sabemos que los tiempos van a ser cada vez más fríos, más duros, donde tu palabra se disuelve, Señor. Así que yo de corazón te pido que nos guardes, que nos ilumines, que nos sigas dando entendimiento, sabiduría, pero sobre todo que podamos discernir tu escritura y podamos ser como niños llevados por ti de la mano para poder enfrentar cada día de esta vida, Padre. Gracias por guardarnos la vida y por esta semana que tenemos para que todas las cosas que cada uno tengamos que hacer estén bajo tu dirección, Dios.
En el nombre de Cristo Jesús te dejo esta oración. Amén. Amén. Bueno, Amén. gracias a todos. Gracias a todas Juan, las muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a Muchísimas vosotros. Muchas Adiós. gracias. Buenas noches para todos. Gracias. Una buena semana. Muchas gracias. Que descansen. Vale, que descansen. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Feliz Gracias. noche, Yasmín. Chao, chao. Chao, chao.